Entonces vamos a empezar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos empiece a instruir, nos empiece a hablar en nuestra vida. Creo que hay un mensaje muy poderoso y muy importante en la sección que vamos a ver el día de hoy. Así que si me acompañan a orar, vamos orando por favor. Padre, venimos, Señor, todos con esta preocupación, Señor, de saber que hay guerra en el mundo. Parece que siempre la hay, pero ahora esto está siendo traído, Señor, por las noticias, como que de alguna forma u otra ha dividido al mundo en dos. Y sentimos, Señor, que hay injusticia en esta guerra. Pero venimos a ti, Señor, buscando de tu dirección, de tu gobierno, puesto que tú nos dices que cuando oigamos de guerras no debemos alarmarnos porque son simplemente dolores de parto. Pero, Señor, nos duele que personas pierdan sus casas, pierdan sus vidas, pierdan sus familiares por un afán de expansión, Señor, y de seguridad que no creemos que sea justo, Señor, lo que está sucediendo. Pedimos que tú intervengas y que a nosotros nos ayudes, oh Dios, como lo que veremos el día de hoy, a buscar de ti nuestro sostenimiento, nuestra firmeza en la fe. Te pido que me ayudes a comunicar lo que tu palabra nos enseña, que sea por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, que puedo servir a todos los que me escuchan. Y te pido, Señor, que bendigas tu iglesia a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, el título de nuestro mensaje el día de hoy es Dios Padre es nuestro consolador. Dios Padre es nuestro consolador. Es el segundo mensaje después de la introducción del libro de la semana pasada de nuestra serie de 2 de Corintios que le hemos llamado Gracia y Poder en la Debilidad. Voy a empezar leyendo de nuevo el saludo del versículo 1 y 2 y luego vamos a leer hasta el versículo 7. Si me acompañan en la Nueva Biblia de las Américas, en la página 1184, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. En septiembre del 2017 sucedió en el estado de Chiapas, al sur de Chiapas, uno de los más grandes terremotos en la historia de México. Parece ser que es el segundo terremoto más poderoso que ha pegado. Trajo la destrucción de cientos de miles de hogares, de casas que se derribaron, especialmente en la ciudad de Juchitán, en el estado de Oaxaca. El mundo
se enteró, todo el mundo nos enteramos, muy poca gente tal vez tenga familiares en Juchitán. Pero 12 días después sucedió un terremoto también bastante fuerte en el estado de Puebla, que impactó el estado de Morelos y a la Ciudad de México. En la zona metropolitana de la Ciudad de México hay más de 20 millones de personas. Es muy probable que millones de familias mexicanas tengan familiares en la Ciudad de México. Debido a eso, cuando sucedió el terremoto, las redes telefónicas, las redes celulares se colapsaron debido a todas las llamadas que estaban tratando de entrar y salir a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque como mi esposa Kena, por ejemplo, pues su hermana vive en la Ciudad de México y sus sobrinas y su familia, todos querían saber cómo estaban sus familiares. Y los familiares y la gente que estaba en la Ciudad de México quería avisar para que la gente no se preocupara. Y lo que era muy significativo y siempre me ha llamado la atención, que en esa angustia de no saber cómo estaba la gente, el simple hecho de escuchar la voz de un ser querido que diga, estamos bien, hacía toda la diferencia. La voz traía consuelo a la gente que estaba angustiada por lo que estaba sucediendo, especialmente habiendo visto las imágenes de lo que había pasado con Chiapas y lo que estaba saliendo en la televisión y unas escuelas caídas, edificios caídos y tantas cosas, ¿no? El punto es este: cómo oír la voz trae consuelo. Una cosa que pienso también, ¿verdad? ¿Por qué es que los niños que se caen y se raspan o se hacen daño van llorando, corriendo a los brazos de su mamá o de su abuelita, como lo son mis nietos? ¿Qué es lo que pasa y por qué cuando el niño llega a los brazos de su mamá, algo sucede que no solamente se calma, sino se le quita el dolor? O sea, hay un consuelo que el niño recurre y como que fuimos hechos para buscar ese consuelo cuando algo nos pasa. Y lo reflejan los niños que de manera natural saben a dónde correr. Inclusive no corren con el papá, corren con la mamá. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que se comunica? Es un consuelo, es el alivio que hay en una persona, en los brazos de una persona. Ahora, bíblicamente, cuando Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Y se ponía a él como ejemplo, diciendo, si tú le das de comer a alguien, es como si me dieras de comer a mí. ¿Por qué el Señor, hablando de darle de comer a los hambrientos y darle de beber a los sedientos y vestir a los desnudos, por qué incluye el visitar a los enfermos y visitar a los presidiarios, a los que están en la cárcel? Y lo pone, si tú visitas a una de estas personas, es como si me visitaras a mí. ¿Cómo le da el Señor el mismo valor y la misma identificación a visitar a una persona que darle de comer? Todos entendemos que si le das de comer a un hambriento, el alimento le trae alivio, le trae descanso, es refrescado. Pero ¿qué es lo que hace que una persona que está en la cárcel reciba la visita y las palabras de alguien? ¿Qué le produce? De tal forma que Cristo dice, si se lo hiciste a él, me lo hiciste a mí. Como si fuera algo muy significativo. Y sí lo es. Y todos sabemos, ¿verdad?, que una visita en momentos de angustia, de dificultad, nos hace una diferencia, nos trae alivio, nos trae consuelo.
Este pasaje, que es muy particular, con el que Pablo empieza su carta, después de saludar a los corintios, empieza con este pasaje, y en estos 5 versículos que acabamos de leer, Pablo 10 veces usa la palabra consuelo, consolar, ¿verdad? Consolador. O sea, Pablo está haciendo un énfasis aquí de algo que se recibe y algo que tiene que ver con nosotros, con una necesidad que tiene el ser humano de recibir este consuelo, de recibir algo que se transmite por la mera presencia o por las palabras de una persona. Ahora, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y la introducción que nos trajo Abelardo la semana pasada es muy importante, porque tenemos que entender, esta carta fue escrita porque algo estaba pasando con Corinto. Pablo tenía un conflicto con Corinto, la iglesia tenía un conflicto con Pablo. Había algo muy serio que estaba pasando. Entonces, para entender, no podemos sacar el tema del consuelo y hablar del consuelo sin saber que Pablo está hablando de su persona. Y cuando habla de nosotros, está hablando de él y de Timoteo y los otros apóstoles. Y cuando habla de ustedes, está hablando de los corintios. Y a veces nosotros, cuando leemos la Biblia, nos metemos en el pasaje, ¿verdad? Como si fuéramos nosotros los que estamos hablando o si fuéramos nosotros a los que se nos está hablando. Y no podemos nosotros entender correctamente el texto si no entendemos correctamente por qué se estaba escribiendo a las personas que recibieron originalmente esta carta. Así que vamos a ver qué es este consuelo que Pablo está aquí hablando. Y es algo que es mucho mayor y mucho más importante que el consuelo que recibimos cuando alguien nos habla y nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes, estoy bien. Está hablando de un consuelo que no solamente se va a hablar a lo largo de esta carta, sino también un consuelo que se habla a lo largo de la Biblia. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando habla de recibir consolación? Voy a verlo en 3 partes. Y la primera parte va a ser solamente del primer versículo, o sea, del versículo 3. Lo que quiero traer como primera parte o mi primer punto es este. Nuestro Padre es nuestro consolador. Nuestro Padre es nuestro consolador. Y cuando aquí Pablo habla de consuelo, lo que la Biblia en español traduce como consuelo, es una palabra en griego que es la palabra paraklesis. Y si ustedes escuchan esa palabra, paraklesis tiene similitud o en la misma base, el mismo origen que la palabra paracletos. Paracletos, que es el nombre que Jesús le da al Espíritu Santo y que en sus Biblias, al menos la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como el Consolador. ¿Y a qué se refiere paraclesis? Se refiere a uno que es llamado a tu lado para fortalecerte con palabras de aliento, consuelo, advertencia y hasta exhortación. Este consolador es aquel que viene a acompañarte, que viene a reconfortarte y a animarte para que puedas soportar la prueba. En algunas Biblias se traduce en inglés, por ejemplo, se traduce como un confortador, alguien que fortalece. Confortar significa confortar, o sea, que te da fuerza. Y eso es lo que experimentas cuando otra persona viene y con su presencia y sus palabras te dan aliento y te traen alivio para que puedas seguir adelante. Lo que Pablo está diciendo es que Dios mismo es nuestro consolador. Entonces Pablo, en lugar de darle gracias a Dios por los corintios, lo que hace es darle gracias a Dios y bendecir a Dios porque es nuestro consolador. Pablo exalta al Padre como consolador y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del Padre, y dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Está hablando del Padre
y lo primero que dice es el Padre de misericordias. Es un Padre compasivo, clemente, paciente, perdonador, bondadoso. Es el nombre de Dios. Un Padre de donde surgen todas estas expresiones de su gracia como misericordias para nuestra vida. Nuestro Padre Celestial es la fuente de donde proviene la consolación como una expresión de su naturaleza de gracia hacia sus hijos. Dios es Dios de toda gracia y de Él no puede salir más que expresiones de misericordia de una manera natural. Él quiere venir al lado de sus hijos para fortalecerlos. Miren cómo lo pone el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Y dice así: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Fíjense lo que hace el Dios de toda gracia. Viene a sus vidas y dice, Él los va a perfeccionar, los va a completar, los va a afirmar, o sea, les va a dar firmeza, los va a fortalecer, o sea que les va a dar fuerza y los va a establecer, o sea, los va a traer con solidez a que estén establecidos donde tienen que estar. Pero noten esa expresión que usa el apóstol Pedro y dice, Él mismo, el Dios de toda gracia, el que los llamó para que ustedes hereden la gloria eterna en Cristo, Él mismo va a venir a hacer esto, va a venir a traer este consuelo. Y noten que no es un ángel, es Él mismo. A mí me llamó la atención que cómo hace énfasis el apóstol en que es Dios el Padre del consuelo, pero cuando Cristo estaba en Getsemaní y que estaba en una agonía, sudando gotas de sangre, fue un ángel el que vino a consolarlo. El Señor estaba trayendo un juicio sobre Cristo y un ángel lo consoló, y a nosotros se nos dice que el Padre de toda gracia, Él personalmente va a ser el que traiga consuelo a nuestras vidas. Isaías 66:13 dice, como a uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo, le dice Jesús, le dice el Padre a Israel. Los consolaré yo. Él mismo es nuestro consolador. Ahora, no solamente eso, sino que dice que el Padre de misericordias es Dios de toda consolación. ¿Se fijaron eso? Dios de toda consolación. Significa que no hay ninguna necesidad para el cual el Padre no pueda traer consolación. No hay ninguna tribulación o necesidad donde el Padre no sea suficiente para traer consolación. No hay nada que tú puedas pasar que Dios no te pueda consolar en ello. Esa consolación viene porque Él ha prometido su presencia y porque nos ha dado sus palabras. O sea, la promesa del Padre es que Él va a estar con nosotros para fortalecernos en medio de nuestras tribulaciones. Y ante el peligro de que consideremos esto como si fuera un consuelo, así como místico que viene a tu vida, la palabra nos aclara claramente, bueno, nos aclara, no claramente, sino nos aclara de qué estamos hablando cuando hablamos del consuelo. Y este es un texto que ya me tocó predicar cuando estábamos en nuestra serie en los libros de Tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses 2, 16, 17, noten este texto, que es un texto hermoso. Y dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo,
Y Dios nuestro Padre, Él mismo, dice que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Vean cómo habla la Biblia acerca de este consuelo. Habla de un consuelo eterno que nos ha dado el Padre. Un consuelo que tiene que ver también con una esperanza buena que tenemos. Se nos ha dado ya algo que viene y eso es lo que consuela nuestros corazones, consuela los corazones y nos afirma, otra vez esta palabra, los afirme, nos haga sólidos, nos ayude, nos fortalezca en toda obra y palabra buena. Lo que tenemos es por la gracia de Dios su amor, y por su amor tenemos este consuelo de sabernos perdonados, sabernos escogidos, sabernos santos, amados por nuestro Padre. Y un consuelo, una promesa y una esperanza que es eterna. Eterna, o sea, para siempre. Quiere decir que esa compasión de Dios, esas misericordias de nuestro Padre están sobre nuestras vidas por toda la eternidad. Por toda la eternidad recibiremos su compasión y estaremos recibiendo la ternura del abrazo del Padre sobre nuestras vidas. Por la eternidad su consuelo estará ministrándonos. Ya tenemos ese consuelo y ahora lo podemos saber que lo tenemos para siempre, por toda la eternidad. Porque todo lo que hace Dios tiene valor eterno. Entonces cuando el Señor habla en Isaías 66 y dice, así como una madre consuela a los hijos, así como una madre limpia las lágrimas y hace que deje de llorar el pequeño con un solo abrazo, así nuestro Padre por toda la eternidad va a tener esa misma actitud con nosotros. Por eso la promesa y la esperanza que tenemos es de un cielo nuevo y de una tierra nueva donde no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más pecado. ¿Por qué? Porque vamos a estar en presencia de nuestro Padre que nos ama, de nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. Ya no habrá más pecado y estaremos literalmente siendo abrazados por la gloria del Padre por toda la eternidad. Piensa que ya tienes ese consuelo eterno. Y ese consuelo debe de hacer toda la diferencia en tu vida cuando te enfrentas a dificultades. Porque como vamos a ver más adelante en el capítulo 4, Pablo dice, eso hace que todas las aflicciones que vivamos, las tribulaciones que él estaba viviendo, sean leves y pasajeras. Porque tenemos el consuelo eterno de nuestro Padre. ¿Y por qué lo tenemos desde ahorita? Porque la promesa del Evangelio es que nuestro Padre, Dios nuestro Padre, está ya con nosotros. Y Él está ya con nosotros porque Él envió a Jesús para salvarnos. Envió a Jesús para perdonarnos, para lavarnos, para hacernos nuevas creaciones, para adoptarnos como hijos, para aceptarnos y hacernos herederos y coherederos con Cristo. Pero también para darnos la presencia del Espíritu Santo para que habite en nosotros para siempre. Vean ahí en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16, página 1102. Lo que dijo Jesús a sus discípulos. En el versículo 16 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador,
¿Qué implica eso? Ahí está el Consolador, ahí está la palabra Paracletos, que Jesús está diciéndoles, van a recibir otro. Eso implica que Jesús era el Consolador. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús estaba funcionando como un consolador. Pero dice, Él nos va a dar otro, dice, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y noten el versículo 18, no los dejaré huérfanos. O sea, que Jesús está hablando aquí como consolador y también como padre. No los dejaré huérfanos y dice, vendré a ustedes. Y luego miren cómo dice el versículo 23 ahí más abajo. Dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él. ¿Quién es ese vendremos? Jesús es el que está hablando. Mi Padre está hablando de Él y dice, mi Padre lo amará y vendremos. El Padre, el Hijo y el otro Consolador que va a venir, que es el Espíritu, dice, y haremos con Él morada. Vamos a vivir juntos. Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros. O sea, si el consuelo tiene que ver con presencia, si el consuelo tiene que ver con yo ir a visitar al que está aislado, al que está en prisión o al que no puede salir de su casa o al que no puede salir del hospital, requiere la presencia para recibir el alivio. Entonces el Señor dice, yo voy a habitar con ustedes. Yo voy a estar siempre con ustedes. Entonces el Consolador está con nosotros siempre. ¿Y notaron esa palabra? Siempre. En la eternidad, siempre estará la presencia del Señor en nosotros. Y está con nosotros a nuestro lado para sostenernos, para fortalecernos, para ayudarnos, para animarnos, para darnos su aliento. Y lo tenemos internamente y por siempre, hermanos. Entonces Dios es el Consolador, el Dios Padre, nuestro Consolador en todas nuestras tribulaciones. ¿Se fijaron en esa palabrita? Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas. ¿Cuáles son todas? Todas. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Fíjese que no dice tendrán tribulación, dice tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles tribulaciones son las que Jesús sabía que íbamos a experimentar? Primero, las más obvias y las que nos provocan los mayores problemas. Nuestras mayores tribulaciones son las que son causadas por nuestro propio pecado, por nuestra propia insensatez, por los conflictos que causamos, por nuestros tropiezos, por lo que causamos con nuestra lengua, por lo que se ocasiona cuando perdemos el dominio propio y nos dejamos llevar por la ira, o cuando actuamos en nuestro orgullo y provocamos contiendas y conflictos y situaciones. Hermanos, el Señor sabe de nuestra naturaleza caída y sabe que el problema lo traemos por dentro y que generamos nuestras propias tribulaciones por nuestro pecado. Por eso dice, vas a tener tribulación, viejo. ¿Por qué? Pues porque yo te estoy viendo. Porque yo sé cómo eres. Te vas a meter en broncas. Y dejen ustedes eso. Si vivimos en un mundo caído, en un mundo pecador, en un mundo desordenado, que corre en dirección contraria a la voluntad de Dios, y si vivimos con un
una naturaleza caída, donde la misma creación gime por ser redimida porque está caída, entonces vamos a experimentar muchas tribulaciones. Son tribulaciones provocadas por nuestro pecado, o tribulaciones causadas por los pecados de otros, o tribulaciones que son causadas como consecuencia del estado caído de la naturaleza y del mundo. Por eso se nos descompone el carro. ¿Por qué? ¿Por qué se descompone el carro? No, es que los carros no sirven. No, el problema es porque vivimos en un mundo caído y todos los que arman los carros son personas caídas que tienen problemas, que tienen errores, que se descuidan y atornillan al revés el motor. O como dijo Cuauhtémoc el otro día, ¿verdad? El 70% de todos los accidentes aéreos son ocasionados por el error humano. Y nosotros ahí estamos echándole la culpa al Señor. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué permites que se me descomponga el carro? Dice Jesús, en el mundo vas a tener problemas. Pero aquí dice, yo he vencido al mundo. Nos roban la cartera, se nos pierden las cosas, se enferman los hijos, nos caemos y nos quebramos un hueso, nos despiden del trabajo. Y cuando mencioné eso de que nos despiden del trabajo, en el primer servicio les decía, y nos despiden del trabajo y no es por culpa del patrón. Casi siempre cuando nos despiden del trabajo es por culpa nuestra. Y cuando dije esto por allá, por aquella sección, se empezaron a reír y empezaron a voltearse unos a otros porque por algo sabían que yo no sabía. Se nos pican los dientes, se nos caen los dientes, nos hace daño la comida. Tenemos conflictos con otras personas, nos ofenden, nos cansamos, nos enfermamos o hasta nos morimos o se nos mueren nuestros seres queridos. Hermanos, todo esto lo sabe Cristo. Él sabe que vamos a enfrentar estas cosas. Y Él dice, yo quiero que ustedes en mí, y cuando dice en mí, quiere decir porque ustedes están unidos a mí. Yo quiero que en mí ustedes tengan paz, ustedes tengan consuelo, porque están viviendo esa realidad unidos a mí, llenos de mi espíritu. Está mi Padre habitando, haciendo morada en ustedes, de tal forma que ustedes pueden vivir esa realidad, pero pueden experimentar mi paz, pueden buscar mi consuelo, mi fortaleza, mi aliento, para que enfrenten toda tribulación, porque deben saber que nada nos puede separar de mi amor, y mi promesa es que nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú enfrentas tribulación? ¿A quién o a qué recurres? Cuando pasa una de estas cosas, ¿a dónde corres? ¿Corres al que sabes que te puede ayudar? ¿O corres a los brazos de tu consolador? ¿Cómo respondes ante las tribulaciones y aflicciones en tu vida? Si sabemos estas cosas, hermanos, lo primero que debemos hacer es buscar a nuestro Padre, el Padre de toda misericordia, el Padre de toda consolación. Debemos de correr al que nos ha prometido que en Él tendremos su paz. Y desgraciadamente, usualmente no hacemos eso. Pero esta verdad nos debe llevar a que corramos a los brazos de nuestro Padre, nuestro Consolador. Punto número 2. Y voy a regresar ahí al versículo 4. El consuelo de Dios nuestro Padre viene por medio del sufrimiento. El consuelo de Dios nuestro Padre viene por medio del sufrimiento. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y esta es una de las cosas bien significativas de este pasaje introductorio. Pablo inicia la carta hablando de sus sufrimientos. Y eso es algo que mencionó Abelardo la semana pasada. Pablo estaba enfrentando una de sus mayores pruebas con la iglesia de Corinto. Él habla que estaba experimentando los sufrimientos de Cristo en abundancia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo cuestionado. Estaba siendo descalificado y confrontado abiertamente. Algunos corintios estaban poniendo en duda su integridad, cuestionaban la validez de su llamado, se burlaban de su apariencia y de su hablar, y tal vez hasta de sus sufrimientos. Y lo más grave para Pablo es que si lo cuestionaban a él, podían estar cuestionando también su mensaje, el evangelio que él les había llevado. Inclusive, vamos a ver la siguiente semana, que Pablo estaba enfrentando o estuvo enfrentando peligro de muerte antes de escribir esta carta, al grado que pensaba que se iba a morir. Y vamos a ver también en la carta que Pablo hace una lista de sus sufrimientos. 5 veces le dieron latigazos. Y esos latigazos tenían la intención de literalmente, en el latigazo 39-40, la meta era dejar a la persona medio muerta. Meses se tardaban en recuperarse de una sesión de 40 latigazos. Pero para Pablo, lo que está haciendo Pablo al hablar de la abundancia de los sufrimientos de Cristo, dice así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Lo que está haciendo Pablo es que está apuntando a Cristo, está diciendo los sufrimientos de Cristo, vean los sufrimientos de Cristo, y luego está diciendo, quiero que vean que nosotros nos estamos identificando con esos sufrimientos de Cristo. Pablo está diciendo las aflicciones de Cristo en las que él estaba participando, lo estaba haciendo para beneficio de los corintios. Los corintios eran la causa del sufrimiento de Pablo, pero ahora les está hablando como apóstol, el mismo apóstol que plantó esa iglesia y que usó Dios para que ellos recibieran la vida eterna. Este apóstol está apuntando sus continuos sufrimientos para recordarles que fue por medio de esa debilidad que ellos mismos recibieron el consuelo de Cristo. Y Cristo mismo sufrió para concedernos a todos el consuelo eterno. Entonces este pasaje está introduciendo el tema principal de esta carta, que nos dice que Dios derrama su gracia y poder por medio de la debilidad de aquellos que sufren y que necesitan salvación. Y nos recuerda que no hay salvación sin sufrimiento. No hay salvación sin la muerte en la cruz de Cristo Jesús. Y también no habría iglesia sin el sufrimiento y sacrificio de los apóstoles que Él envió en debilidad con el mensaje del consuelo eterno en Cristo. Y debemos entender, y vamos a ver esto cada vez más, ¿verdad? Que el evangelio está revestido, está cubierto con el manto del sufrimiento. Viene envuelto, ¿verdad?, con el paradigma de la debilidad y de la muerte. Jesús llamó a sus discípulos a que tomaran su cruz y le siguieran. Este mensaje era lo que los apóstoles como Pablo encarnaban. O sea,
ellos traían el mensaje del consuelo eterno de Dios para el pecador perdido. Pero venían en el nombre de Cristo a predicar el mensaje de Cristo, encarnando el modelo de Cristo. ¿Cómo vino Cristo? Cristo vino en debilidad y Cristo vino a sufrir para traernos la salvación. Ese mensaje que traían los discípulos lo estaban encarnando también en sus propias vidas. Sus vidas daban testimonio de la debilidad y el sufrimiento y de las tribulaciones, y eso estaba validando su mensaje. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí no es tanto que el que sufre aprende cómo sufrir bien y luego puede hablar con alguien más que está sufriendo para decirle, no, déjame decirte cómo le hice yo para que no sufras, ¿verdad? O para que te sostengas. No, está diciendo, Corintios, yo estoy sufriendo porque Cristo me mandó a traerles a ustedes consuelo. Y lo tremendo es que Él está tan concentrado en bendecir a la iglesia de Corinto, que inclusive vamos a ver más adelante en 2 semanas, que Pablo les dice, ¿y saben por qué no fui cuando les dije que iba a ir? Porque ustedes me echaron una bronca. Y si yo hubiera ido a llamarles la atención. Y en lugar de traerles consuelo, los hubiera traído tristeza. Entonces mejor les escribí una carta. Y por eso no fui. Y Pablo estaba siendo acusado de falta de integridad porque les dijo que iba a ir y no fue. Y les explica por qué no fue. Su propósito era traer consuelo. Pero consuelo viene por medio de aquellos que comparten el sufrimiento de Cristo. Y él dice aquí, ¿verdad? Dice el versículo 6, si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. Consuelo y salvación. Los apóstoles fueron enviados en el nombre de Cristo para salvación de los que estaban atribulados por el pecado. Los corintios recibieron el mensaje de vida eterna por medio de apóstoles que estuvieron dispuestos a compartir los sufrimientos de Cristo. Pablo había sido llamado a sufrir terribles sufrimientos. Pablo le dijo a Ananías, y dile a Pablo que yo le voy a mostrar cuánto va a tener el que sufrir por causa mía. Él tenía un llamado para sufrir. Pero él había sido consolado y fortalecido por Cristo para seguir adelante y poder llevar a cabo la obra que Jesús le había encargado. Pablo, al ser consolado por el Señor, entonces el Señor le permitía luego poder consolar a los corintios con el Evangelio. Y Pablo veía sus tribulaciones y sus sufrimientos que tenían que ver con la salvación de los corintios. O sea, el llamado apostólico de predicar el Evangelio, hermanos, traía como resultado que las personas, los gentiles, en el caso de los corintios, recibían la salvación, el consuelo y salvación por lo que Pablo sufría. Las pruebas y tribulaciones de Pablo eran usadas por el Señor y él experimentaba un consuelo que luego permitía que ellos recibieran el consuelo y la salvación del Evangelio. Ahora, ¿cómo vemos nosotros el sufrimiento? ¿Estamos dispuestos nosotros a pagar un precio por el Evangelio? ¿Estarías tú dispuesto a sufrir para que otros fueran consolados con el Evangelio? ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar algo de tu comodidad para que otros reciban el consuelo que tú ya recibiste? El ejemplo de Pablo es extraordinario porque era un apóstol. Nosotros no somos apóstoles.
pero el modelo de Cristo debe informar nuestras vidas. El consuelo tan grande que hemos recibido en el Evangelio debe motivarnos a nosotros querer que otros reciban ese mismo consuelo. Muchos piensan que el Evangelio debe traer a sus vidas comodidad y bienestar. Yo no sé cuántas personas han venido conmigo y me han dicho, pastor, pues no sé qué pasa. Perdón, no sé qué pasa. Desde que me entregué a Cristo todo me ha ido mal. ¿Y sabes qué? No te ha ido más mal. O tal vez te ha ido más mal. Pero lo que pasa es que tú esperabas que tú te entregabas a Cristo y todo se iba a arreglar. Y no es así. Cristo no vino a prometernos una vida de comodidad y de bienestar. Nosotros recibimos el Evangelio, hermanos, por miles de personas que estuvieron dispuestos a pagar con sus vidas para que nosotros recibiéramos el Evangelio. A través de la historia, los mártires han sido precisamente esos. Y creo que fue el año pasado y cada año parece que es así. El número de mártires, el número de gente que muere por su fe, aumenta. Ahora nosotros a veces no estamos dispuestos ni siquiera a sacrificar nuestra comodidad con tal de que el Evangelio sea predicado, y no queremos ser una iglesia así. Queremos ser una iglesia que sacrifica, que se entrega, donde hay gente que está dispuesto y nosotros honramos esas decisiones de decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a dejar mi trabajo e irme con un equipo de plantar una iglesia con tal de que otros en otra ciudad reciban el Evangelio que ha salvado mi vida. ¿Sabes? Yo estoy dispuesto a no tomar vacaciones para que eso que me iba a gastar en las vacaciones se le pueda dar a esta persona que va a ser enviado como un misionero a otra ciudad a plantar una iglesia. Y dice, pastor, ya está exagerando usted. Por eso es que es tan importante el testimonio de Pablo. Porque dice, yo recibí consuelo. Entonces, si yo sufro, es para el consuelo de otros. Si yo sufro o si soy consolado, mi consuelo que recibo es para el consuelo de otros. El amor al prójimo, el amor de Cristo debe de movernos, hermanos, aún a pagar un precio con tal de que otros reciban ese consuelo también. Y mi tercer punto es este. Dios consuela a los que participan del sufrimiento. Fíjense en el versículo 6 y 7 cómo habla Pablo. Dice, pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes. Somos en plural, Pablo está hablando él, está hablando yo y Timoteo y Pedro y Apolos y los otros apóstoles. Si nosotros somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes, corintios. O si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Acuérdense, es una carta que les está enviando a los corintios. Dice que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. O sea, el consuelo obra para que puedas soportar las mismas aflicciones que ellos están sufriendo. O sea que el consuelo no es, yo estoy sufriendo, dice Pablo, para que ustedes no sufran. No, yo estoy sufriendo y estoy recibiendo un consuelo que va a obrar en sus vidas cuando a ustedes les toque también sufrir. Ahí va a obrar el consuelo de Dios. Algunos dicen, yo quisiera recibir ese consuelo, pero yo no quiero sufrir. Y dice versículo 7, y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación.
El consuelo viene a aquellos que comparten el sufrimiento, que participan en el sufrimiento. Las mismas aflicciones, coparticipantes de los sufrimientos. Y ¿saben qué? Yo aquí en mis notas, cuando yo puse este texto, yo le puse una gran interrogante, así como diciendo que ¿qué? O sea que nosotros estamos llamados también a sufrir. ¿Cristo quiere que suframos? Miren lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Gloria a Dios! Somos hijos, somos herederos y somos coherederos con Cristo. ¡Wow! Pero fíjense lo que dice. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. A veces leemos esas cosas en la Biblia y no nos llama la atención o lo pasamos por alto. ¿Cómo que si verdad padecemos con Él? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si nosotros estamos unidos con Cristo, queremos tener los beneficios de Cristo. Eso es lo que dice Romanos 6, ¿verdad? Que si somos unidos a Él en su muerte y unidos a Él en su resurrección. Pero aquí Pablo está diciendo, ok, pero si estás unidos a Cristo y si Cristo debe padecer, dice, nosotros padecemos junto con Él. Y el énfasis no es en el padecimiento, sino en nuestra unión con Cristo. Quiere decir que nosotros padecemos, pero nunca padecemos solos. Padecemos en Él. Y no debe extrañarnos que la Biblia esté haciendo una conexión al consuelo y la gracia de nuestro Padre con nuestra participación en las aflicciones del Evangelio. Ese es el mensaje de Cristo. Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la paradoja del Evangelio. Esa es esta inversión en el reino de Dios. ¿Quieres ser grande? Hazte como el más chico. ¿Quieres salvar tu vida? Te dispuesto a perderla. El último será el primero. Es como si la vida eterna y la plenitud viniera, pero viene por medio de la negación y la muerte. El tema de esta carta es precisamente eso, que la gracia y el poder de Dios se perfeccionan en la debilidad y en nuestras aflicciones. Porque son esas aflicciones las que nos hacen correr a Él y depender de Él. Pero no nos gusta, igual que los corintios, nosotros somos como los corintios, no somos como Pablo, somos como los corintios. No nos gusta hablar de sufrimiento y debilidad. Muchos quieren el consuelo de Cristo, pero lo quieren encontrar sin tomar su cruz, sin negarse. Por eso es que son los pastores y los predicadores más populares, son aquellos predicadores que te prometen una vida sin aflicción. Hay unos que hasta así se llaman, pare de sufrir. ¿Por qué sufre? No sea tonto. Véngase para acá, aquí pare de sufrir. El problema, hermanos, es que un mensaje de una vida sin aflicción, una vida de prosperidad y sin dolor, una vida en la que puedes obtener todo lo que has deseado, no corresponde al mensaje del Evangelio. Si Cristo Jesús vino a sufrir para salvarnos, Pablo está sufriendo para salvación y consuelo de los corintios, entonces nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir.
Y no es que Cristo quiere que sufras, no es así como que Dios, yo te voy a mandar sufrimiento y luego terminas y otro y te voy a estar dando para que aprendas. No, o sea, el Señor sabe que vamos a sufrir. Es inevitable que suframos. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por el pecado en el mundo, por la naturaleza caída de los hombres, por la naturaleza caída, por la creación caída. Por eso es que vamos a sufrir. Pero el Evangelio te está diciendo que tienes a Cristo y Cristo está unido a tu vida y que lo tienes a Él. Y si lo tienes a Él, Él vale mucho más que todo, que cualquier cosa en este mundo, y su valor es tan grande que hasta vale la pena sufrir por Él. Eso es lo que el Evangelio nos dice, que vale tanto el Evangelio y vale tanto el consuelo de Cristo que nuestros sufrimientos se vuelven leves y pasajeros. Él sabe que vas a sufrir y entonces te dice, no le saques. Abraza ese sufrimiento, abraza esa debilidad para que experimentes mi consuelo. Yo voy a estar contigo. Mi Padre es el Padre de toda consolación, mi Padre de toda misericordia. Así que éntrale con confianza, porque yo voy a estar ahí y yo te voy a sostener y vas a experimentar mi consuelo. Y al final de todo, ya no habrá más dolor. Entonces, si eso es lo que habla la Biblia del sufrimiento, tenemos que ver que muchos de nosotros ni siquiera estamos dispuestos a negar, dejen ustedes nuestras comodidades. Algunos ni siquiera están dispuestos a negar sus deseos carnales pecaminosos. ¿Qué dice de Cristo? Del valor de Cristo, del valor de su consuelo, que ni siquiera estamos dispuestos a dejar lo que está mal en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a tener a Cristo cueste lo que cueste? ¿Estás dispuesto a tener a Cristo aunque eso te cueste algo? Aquí hay personas que la están pensando, quieren de Cristo, pero tal vez no quieran el sufrimiento, no quieran el rechazo. Cuando el Señor vino a nuestras vidas en los 70s, se fundó la iglesia, éramos puros jóvenes. Tú declararte cristiano significaba que todos tus amigos te dejaban así. Significaba en los 70s que tú decir soy cristiano, perdías el apoyo de tu familia. Y te decían, tú estás mal y te vas a perder. Pero los jóvenes de toda Latinoamérica fueron alcanzados en los 70s. Hubo un avivamiento tremendo. ¿Por qué? Porque descubrimos a Cristo y decíamos, Cristo vale la pena todo. Y cuando se empezó a hacer popular que soy cristiano y que esas cosas, se perdió eso. Porque se empezó a ver a Cristo como una conveniencia, como un paliativo a tu vida. Tengo esto otro, también tengo a Cristo aquí a mi lado, ¿verdad? En lugar de decir, si no tengo a Cristo, no tengo nada. Cuando Cristo te salva de la miseria espiritual, de una vida miserable, ¿verdad? Una vida de opresión y una vida de pérdida y una vida de violencia y una vida desesperada. Cuando Cristo te salva de eso, tú dices, me salvó, yo no merecía nada y ahora lo tengo todo porque lo tengo a Él. Si tú no estás dispuesto a dejar tu vida por Él, dice Cristo, no eres digno de ser mi discípulo.
Porque la salvación es gratis, pero te cuesta todo. Te cuesta tu vida en las manos de aquel que te promete vida eterna y te promete vivir y habitar en ti. ¿Cómo respondes a las aflicciones y pruebas de tu vida? ¿Con queja? ¿Con reclamos? ¿Qué onda, Señor? Pues yo doy mis diezmos y voy a la iglesia. Y me corrieron del trabajo. ¿Qué onda? ¿Me estás fallando? ¿Te quedaste dormido? ¿O qué? Pues claro que te pueden correr el trabajo, te puedes enfermar, te puedes caer, te pueden caer los dientes. Jesús sabía eso. Dice, pero yo estoy contigo. ¿Cómo sufrimos? Creo que una de las preguntas de las respuestas es si has aprendido a sufrir bien. A sufrir sin perder tu paz, sin perder tu gozo, sin perder tu esperanza con Cristo. Hermanos, nosotros tenemos el consuelo del Evangelio. Tenemos al Padre, tenemos a Cristo, tenemos el consuelo del Padre, del Espíritu Santo. Sabemos que nada en este mundo nos puede separar, ni prueba, tribulación, espada, muerte, nada. Tenemos su presencia, tenemos la esperanza de la salvación, porque hemos recibido su amor, su perdón, su aceptación. Tenemos las promesas de la vida eterna y de la gloria. Ahora, si tenemos todo eso, hermanos, nosotros podemos ser mediadores del consuelo eterno para la vida de otros. Y no hay testimonio más poderoso para este mundo que ver a un cristiano que, basado en el consuelo que tiene por el Padre, por el Espíritu Santo y por Cristo en su vida, enfrenta ese sufrimiento con esperanza, con amor, en paz, sabiendo en quién ha confiado. Ese testimonio es lo que este mundo necesita. Este mundo está perdido y anda, desesperado, confuso, en tinieblas. Necesita ver una iglesia que vive en el consuelo del Padre. Una iglesia que pasa lo que pasa en nuestras vidas, lo vivimos nosotros agarrados de Cristo. Que lo primero que hacemos no es recurrir al médico, recurrir a otros que nos presten dinero, que nos saquen de aquí, que nos den una recomendación, que nos resuelvan el problema. Lo primero que hacemos es corremos al Padre. Señor, tú estás conmigo. Tengo tu perdón, tu amor y tu aceptación. Y tengo también la esperanza de que tú ahorita me afirmes, me establezcas, me ayudes para yo seguir honrando tu nombre y viviendo en la verdad de que tú, oh Dios, eres mi vida. Eso es lo que el mundo necesita. Ver en nosotros. Y ahorita vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a celebrar precisamente que la cena del Señor significa precisamente nuestra participación en Él y que estamos unidos a Él. Yo quiero pedirle a los sugieres que se preparen, por favor, y quiero leerles a ustedes este pasaje, que es uno de mis pasajes favoritos en el libro de Primera de Corintios. Y dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Lo que está diciendo Pablo, que el pan lo que representa, y pueden ponerse de pie para que pasen las.
Lo que Pablo está diciendo es que el pan representa que nosotros literalmente tenemos parte de Cristo, nosotros participamos de Él y participamos del beneficio de su sufrimiento, porque lo que estamos celebrando en la cena del Señor, dijo Jesús, estamos anunciando la muerte, estamos diciendo, Cristo murió por mí, derramó su sangre para mi consuelo. Y al estar nosotros afirmando esto y confesando esto, estamos recordando los sufrimientos de Cristo. Pero también estamos recordando que nosotros estamos participando porque estamos unidos con Él. Cuando Él murió, morimos nosotros con Él. Y cuando Él resucitó, resucitamos nosotros con Él. Tú dices, todavía no me muero y todavía no resucito. Pero ya es una realidad en tu vida. Porque Él es la primicia. Y lo que Él vivió, lo vas a vivir tú. Y lo que Él ganó en la cruz, lo tienes tú. Entonces, si Él sufrió, nosotros, hermanos, tenemos el gran privilegio de que cuando suframos, sufriremos junto con Él. Él está con nosotros. Y esa unión con Cristo debe hacer toda la diferencia en nuestras vidas.